Muy buenos días. Este es el video número 208 y aquí estamos con el tema de el origen del mal, tratando de entender la causal por la cual el mal existe aquí en la tierra, cuál es el propósito y también hacia dónde nos dirige todo esto. Así que vamos aquí, como estamos revisando las escrituras de Isaías 14, ya analizamos la de Ezequiel 28, en donde Dios crea a Satanás, ¿verdad?, con toda una tremenda expectación gigantesca, en donde aquí estaban todos los ojos ahí puestos sobre Lucero y, y donde le agrega este adjetivo calificativo que finalmente fue el camino conducente aquí hacia la creación del mal. Aquí el adjetivo calificativo es el que finalmente aquí lo corrompe, ya corrompe entonces a Satanás ahí. Acuérdense que una vez que está puesto en él, ¿ya? El adjetivo calificativo en sí no es la causa de la corrupción misma, sino que es aquí el empuje, ya es el empuje aquí, pero el calificativo no es el elemento que conduce a la persona a la corrupción, sino que es el envanecimiento, es todo lo que ya hemos visto que pasó con él, ¿ya? Cuando corrompió su sabiduría, pero también, aparte del adjetivo calificativo, estaba todo el idioma. Estaba todo el idioma, así que tenía un recurso, Satanás tenía un recurso de palabras, pero inmensamente grande, mucho más que, eh, que el ser humano. El ser humano tenía todo el idioma, pero uno nunca llega a aprender todo el idioma, ¿verdad? Uno con suerte llegará a tener unas 500, 700 o 1000 palabras en su vocabulario. Aquí en los más avanzados tal vez mucho más, pero aquí el ciudadano común y corriente como uno, máximo llegará a tener aquí 1000 palabras con suerte, ¿ya? Pero Satanás tenía todo el recurso lingüístico, todo el recurso de palabras le había sido entregado. Por tanto, él utilizó todo este recurso que Dios le entregó para razonar consigo mismo, y empezar entonces a guiarse por sus razonamientos. Y ya el mal estaba maduro, tal como Dios lo había planeado. Aquí él esperó aquí muchos millones de años para que este mal que se iba fraguando en Satanás finalmente estuviera listo, preparado entonces para entrar en el escenario del ser humano y Dios poder hacer ahí su obra. Y aquí estamos leyendo el momento en que Satanás ya es derribado, Satanás es sacado de la escena, y dice aquí, estamos en el versículo, en el capítulo 14, en versículo 15, dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Parece que él en su último intento tratará de establecer su trono al lado del trono de Dios aquí, porque él se cree que es Dios y que él puede aquí transformar el mundo y que él puede tener su propia creación. ¿Ya? Satanás cree muchas cosas, pero la verdad es que Dios lo tiene ahí
cumpliendo una labor limitada e importante, ¿ya?, para la perfección de sus hijos. Así que eso es lo que va a permanecer, ¿ya? Satanás será sacado del escenario. Dice, se inclinarán hacia ti los que te vean y te contemplarán diciendo, ¿es aquel varón? ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos? Aquí dice que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la puerta. Aquí, acuérdense, los presos, aquí es todo el mundo que está cautivo, está esclavo de la mentira. Aquí, tal como lo hemos estudiado, dice, todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Dice, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos, pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto, hollado, y es pisoteado. Dice, no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra y mataste a tu pueblo. Aquí la responsabilidad que Dios le dio a Satanás finalmente la lleva a cabo tal como Dios quería. Aquí, pero también tiene que llevar la culpa, porque finalmente el mal hizo muchos, pero muchos estragos en el ser humano. Dice, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Aquí hay personas que se dedican al mal. De hecho, se dedican al mal. No es como la persona común y corriente que está en la ignorancia, que está ahí y que hace el mal sin saber que lo está haciendo. No es como la persona que de hecho sabe que está haciendo mal. Aquí ve, y esos son llamados la descendencia de los malignos. Dice, preparad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres, porque finalmente serán destruidos, ellos no permanecerán. Dice, no se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo, tal como lo hacen ahora. Dice, porque yo me levantaré contra ellos, dice el Eterno de los ejércitos, y raeré, ve aquí desde la raíz misma, traeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice el Eterno. Ve aquí, con familias y todos, aquí estarán destinados a la muerte, y la convertiré en posesión de erizos y en laguna de aguas, hablando del territorio de Babilonia, aquí, y la barreré con escobas de destrucción, dice el Eterno de los ejércitos. El Eterno de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que dice que yo lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Aquí dice, aquí hablando, dice que quebrantaré al asirio en mi tierra. Aquí no tiene que ver con una nación específica, sino con aquí es este nombre es representativo, ¿me entiendes?, de toda la abominación, de todo el pecado, de toda la corrupción que hay en el mundo, así como usa también el nombre de Babilonia. Dice, en mis montes lo hollaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Aquí dice, el versículo 26, dice, este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra. Y está la mano extendida, dice, sobre todas las naciones. Aquí está ya determinado lo que va a pasar al final. Dice, porque el Eterno de los ejércitos lo ha determinado.
Y dice, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, dice, ¿quién la hará retroceder? Dios es absoluto en esto. Aquí, su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Ya cuando lleve a cabo entonces este final de los tiempos en que pondrá fin al mal. Bien, ahí entonces la historia de Satanás y la historia del origen del mal, ¿cierto? Y ya el mal está maduro y está puesto aquí en la tierra, desde la creación del hombre, desde la creación de Adán y Eva. Y aquí entonces, ya una vez que comprendemos lo que es entonces aquí, eh, lo que es el calificativo, ¿ya? Vamos a entender entonces aquí, lo que es la autonomía, porque también está asociada aquí al mal y también al bien. ¿Ya? Aquí vamos a entender un poquito. Primero que todo, aquí la autonomía, Dios había puesto tres leyes ahí. Una era el centralismo, ¿ya? Y todo lo había hecho para su existencia, ¿ya? El centralismo, la conveniencia y aquí la autonomía. Ya hemos estudiado también en profundidad estas leyes, por lo tanto no tengo que entrar en detalle todo esto, pero la autonomía que Dios necesitaba del ser humano era que necesitaba estos dos puntos de vista. ¿Ya? Necesitaba la distorsión, ¿cierto? Que es el mal, ¿ya? El mal. Y acuérdense que la distorsión del camino de Dios, ¿ya? Porque aquí no era que Satanás traía una mentira que él había inventado y que no tenía nada que ver con el camino de Dios. No, Dios tenía que traer una mentira de la verdad, tenía que mentir sobre la verdad. Y Satanás entonces viene a distorsionar toda la verdad. ¿Ya? Viene él mismo, viene con su propia distorsión, mirando el camino de Dios y entendiéndolo de acuerdo a él. ¿Ya? De acuerdo a él. Y es eso lo que traspasa aquí al ser humano. En el huerto, ¿ya? Hay varios videos donde explico ahí el asunto de por qué Satanás tiene esa percepción distorsionada. ¿Ya? Aquí tiene mucho que ver con los adjetivos calificativos que Dios le entregó. Pero como digo, aquí no quiero volver a repetir todo, sino que más bien ampliar los aspectos que nos falta aquí con respecto a esa información que ya tenemos. Por eso aquí el ser humano tenía que crear en sí mismo una autonomía. ¿Ya? El ser humano ya tiene una autonomía. Estando en esta condición, ¿ya? Estando en la condición de muerte en la que está en el mundo, el ser humano tiene ya una autonomía. No es que el ser humano haya creado una autonomía, no, sino que es por ley. Hay una autonomía puesta por ley ahí. Y esta autonomía se deja manifestar, ya lo hemos hablado, desde muy pequeño. ¿Ya? Se manifiesta esta autonomía. El ser humano no le gusta ser ayudado, ¿ya? Sino que le gusta él mismo hacer las cosas. ¿Ya? El ser humano desde chiquitito, ¿verdad? Ya hemos visto esta historia de que los niños ya quieren comer solos, ya ellos quieren andar solos, ya ellos después quieren vestirse ellos solitos, ya ellos después quieren ir al baño solos, ya después después ya quieren ser autónomos, ya quieren ser autovalentes. Y eso lo otorga la ley de la autonomía.
¿ya? La ley de la autonomía. Y a los adolescentes también les afecta mucho esta ley de la autonomía. Y ya no quieren ser mandados por sus padres, ya no quieren hacer lo que ellos dicen, sino que ahora quieren hacer lo que ellos quieren. ¿Ya? Pero ve, la ley de la autonomía afecta al ser humano desde que nace hasta que muere. Esta ley natural de la autonomía. Y entonces aquí, pero cuando el ser humano, ¿cierto?, el cristiano, sale de la condición de muerte en la que está, y entonces entra a la presencia de Dios con el compromiso de hacer una nueva formación, entonces aquí, como está puesto ya el mal, la distorsión, como ya está puesta en su corazón, y ahora tiene que aprender una nueva formación, entonces la razón tiene que empezar a confirmar, ¿ya?, a tomar la decisión, ¿ya?, mediante la reconciliación, mediante todo el proceso que ya hemos aprendido sobre la conversión. Y la razón se ve enfrentada a los escenarios, a tomar decisiones continua y permanentemente. Aquí, en todas las circunstancias de la vida que se le va presentando a la persona, es conminada a tomar decisiones para que la razón pueda crear la autonomía, para que la razón pueda tener autonomía propia. Por eso el mal fue creado. Este era el punto principal que Dios necesitaba: crear seres autónomos, ¿ya?, seres que fueran capaces de pensar por sí mismos, y fueran capaces de tomar decisiones sobre el bien y sobre el mal. Y es así como el cristiano se ve conminado todos los días a tomar decisiones. Pero también tenemos que tener en cuenta que si el cristiano se está definiendo para la vida, porque está todas sus fuerzas, estudios y desarrollo alineados hacia la vida, hacia la salvación, así también en el mundo, ¿ya?, están también alineados, ¿cierto?, definiéndose hacia la muerte, porque el ser humano no es que si es cristiano va a ser probado, no, en el mundo también el ser humano es probado, ¿ya?, día a día, en todas las circunstancias, y el ser humano se va definiendo de la manera en que enfrenta la vida, de la manera en que enfrenta los problemas, de la manera en que vive, ¿ya?, y hace de todo eso un sistema de vida. Entonces también se está definiendo ante Dios, ¿ya? Y aquí el ser humano también, así como el cristiano se define para la vida, así el mundo se define para la muerte. Y eso es lo que Dios está haciendo. Ya vemos lo que dice ahí en Apocalipsis, que dice ahí: el que sea impío, entonces que sea impío todavía, o sea, que siga en su camino hacia la muerte, porque la persona es la que está tomando la decisión de quererlo así, ¿ya? Y el que se santifica, entonces santifíquese todavía. ¿Ve? Aquí dos realidades, ¿verdad?, que caminan en forma paralela. Y una hacia la muerte va a desaparecer y la otra hacia la vida, en donde va a permanecer. Así lo corroboran todas las escrituras, así lo corroboran. Por eso aquí la autonomía es tan importante, ¿ya?, para un cristiano. Un cristiano tiene que aprender a usar la razón, y la razón tiene que crear autonomía. Por eso, ¿qué es lo que lleva a la autonomía plena? ¿Ya? ¿Cuál es la ley que lleva a la persona a la autonomía plena? Es el análisis. El análisis es una herramienta de las más importantes que hay, porque el análisis le permite un desarrollo, el análisis le permite a la razón estar trabajando continuamente en el entendimiento de las escrituras, ¿ya?, en el desarrollo de los valores, en el escenario de prueba,
y también, ¿verdad?, para poder entender el lado oscuro del mal, ¿cierto? Y también poder sacarlo, ¿ya? Entender lo que es la distorsión y sacarla de su corazón. Por eso tenemos aquí el poder sacar el mal que hay ahí. Y entonces por eso se necesita la autonomía, ¿verdad? Y para la autonomía se necesitaba el idioma, se necesitaba la palabra, se necesitaba también el adjetivo calificativo. También se necesita porque aquí se trabaja con todo el idioma. Y lo mismo que llevó a la corrupción a Satanás, lo mismo también lleva a la vida, ¿ya? Así que hay que tener en cuenta ya que la creación del mal está hecho para que la persona pueda desarrollar su propia autonomía y pueda entonces aquí pueda decidir qué hacer con su vida, pueda tener el poder de la decisión. Esto está ahí en Deuteronomio, ya lo hemos leído muchas veces, ahí no vamos a ir de nuevo ahí, pero sí lo vamos a mencionar, ahí en Deuteronomio 30, 19, en donde Dios dice, ¿ya?, exactamente lo mismo que estamos aquí hablando. Les he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice, escoge la vida. No dice yo te mando que tú hagas esto. No le da una orden. Le dice, escoge aquí por tu propia voluntad, ¿me entiendes?, para poder desarrollar en él la autonomía. Ese era el gran propósito, entonces, para que el ser humano pudiera desarrollarse y pudiera ser un ente independiente de Dios, pueda ser un ente verdaderamente pensante, ¿ya?, verdaderamente pensante. ¿Cuál es la diferencia con los justos y las primicias en esta materia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en que los justos, ¿cierto?, serán seres autónomos, pero sujetos al poder de Dios que les da la vida eterna, ¿ya? Porque la vida eterna no tiene vida en sí mismo, sino que es sustentada por su Creador, por Dios, ¿ya? Mientras que en las primicias, ¿cierto?, son seres completamente autónomos también, pero tienen vida en sí mismos, ¿ya?, puesto que fueron engendrados por Dios, por lo tanto son hijos de la familia, ¿ya? Los justos son hijos de seres humanos, son hijos de seres humanos, mientras que las primicias son hijos engendrados por Dios. Ya hemos visto las Escrituras, ya hemos visto todos estos estudios. Y se necesita esta autonomía, ¿ves?, seres totalmente autónomos, seres racionales, que fueron formados mediante el uso de la razón. Así que eso es entonces aquí lo que es este mal, ¿ya?, es la distorsión, ¿ya?, del mal, esta distorsión. Acuérdense que la mentira, ¿cómo llega una persona a creer la mentira? Primero que todo escucha el argumento. Acuérdense que el ser humano tiene lo que se llama el sentido común de las cosas, ¿ya?, tiene el sentido de la lógica. Y estas dos cosas le da una percepción, ¿ya?, de acuerdo a los argumentos que recibe. Si la persona fue formada en el mundo, ¿cierto?, la persona que es formada en el mundo, entonces tiene una percepción de acuerdo a esa información, ¿ya? La percepción no funciona en forma autónoma, sino que la percepción funciona en base a la información que hay en el corazón. Así que la persona mirará
de acuerdo a esa información. Tal como sale ahí en las Escrituras, donde dice aquí el hombre del mal corazón saca mala información, saca malas actitudes, saca malas cosas. Y la persona que tiene un buen corazón, entonces también saca cosas buenas. Tal como lo dice, ve, en la ley, esa que estoy hablando, esta ley que la persona sacará de adentro, y eso es lo que le da una percepción. Pero si son cosas de mentiras, ¿cierto? Si son mentiras, entonces la persona verá, va a percepcionar en forma distorsionada. Y lo que estará viendo lo verá de una manera, ¿ya? Y acuérdense, la distorsión es tan grande que todos ven diferente, ¿ya? Y finalmente la verdad lo ve de una manera más objetiva, lo ve de una manera más real, tal como Dios la creó, porque a eso lo lleva la percepción finalmente basada en la ley, que lo lleva entonces a darse cuenta de la realidad tal como Dios la creó y de los propósitos que eso encierra. Así que aquí entonces ya tenemos la autonomía, ya entendemos, ¿verdad?, la creación del mal. Y cómo se gestó el mal, ¿cierto?, a través de los millones de años, ¿ya?, cómo era el poder de la palabra, ¿ya?, cómo a Satanás se le fue entregado aquí todo el gigantesco idioma, porque es verdaderamente impresionante la cantidad de palabras que hay, la cantidad de leyes. Y está el adjetivo calificativo, entonces, que era primordial. Ya era primordial. Acuérdense que Satanás aquí él empezó a ser sabio en su propia opinión. No sabio sujeto a escuchar lo que Dios estaba hablando, no, sabio en su propia opinión, tal como es el ser humano en esta condición, en el mundo, en la que está ahí distorsionado. ¿Ya? El hombre es sabio en su propia opinión, desde los más chiquitos hasta los más grandes, aquí hasta los más adultos, aquí son sabios en su propia opinión. Aquí siempre creen estar haciendo las cosas bien. Creen estar haciendo las cosas bien y, sin embargo no a la luz de las Escrituras, ¿cierto?, que es la verdad objetiva de las realidades, sino que a la verdad de la mentira. Aquí suena como contradictorio, pero aquí es la verdad del mundo, que está distorsionada, y que eso es lo que produce la actitud equivocada y que el hombre cree que está haciendo bien. Aquí son sabios en su propia opinión. Bien, aquí también quería ampliar un punto más, que cuando yo hablo ahí de la mentira de la ciencia, primero que todo hay una profecía ahí donde habla de la falsamente llamada ciencia. Así que ya la Biblia lo expone ahí, ya, Dios lo dice, pero también quería mencionar que uno puede decir, bueno, la ciencia tiene muchas verdades, la ciencia tiene muchas verdades, pero acuérdense que hacer estudios sobre lo que es las propiedades de la materia, ¿ya?, en eso no hay conflicto, ¿verdad? Aquí no hay conflicto. Si, cuando se generan los conflictos con la ciencia, cuando la ciencia trata, ¿ya?, de dar respuesta a las preguntas fundamentales, ahí es donde está el grave problema que la ciencia sufre, que es aquí una ciencia enferma, porque no escucha, ¿ya?, las respuestas que Dios tiene, y ellos se creen que las saben, y van a buscar
allá respuestas. Aquí escuchaba aquí la otra vez un meteoro que andaba aquí, o claro, un meteoro que andaba, o un cometa, de estos cometas que andan ahí, y decían los científicos que ahí en esos cometas lo iban a investigar de cerca, incluso iban a mandar una sonda aquí, allá, para que aterrizara ahí en el cometa, porque seguramente ahí iban a encontrar las respuestas de nuestros orígenes. ¿Ya? Así, allá, allá. No, no aquí, la tenemos en la Biblia, aquí, en nuestras propias manos, en nuestras propias narices. Y ellos no ven, no ven, porque están envanecidos en su propia opinión, ¿ya? En sus propios argumentos. Así que cuando hablamos de la mentira de la ciencia, no hablamos de la investigación de la materia, aunque tratan también de darle un sentido, ¿verdad? Pero aquí cuando investigan sobre las enfermedades, investigan sobre... en eso no se les puede quitar crédito, ¿ya? ¿No? En eso lo han hecho bien, ¿ya? Hay alivio para la comunidad, hay alivio para la humanidad, y, han aliviado muchos males al ser humano. Pero en cuanto a, cuando tratan de entonces de conjugar todo para poder dar respuestas y sentirse con autoridad de dar respuesta a las preguntas fundamentales, ahí donde se les forma el grave, grave conflicto. Bien, vamos entonces a continuar con las escrituras, tal como estábamos ahí siguiendo aquí las escrituras. Habíamos estado en Mateo 5:11. Ya, vamos ahí a seguir la huella para poder ponernos al día aquí, porque me perdí en las últimas escrituras. Que aquí vamos a ver. Dice, aquí, como ya estamos entonces viendo aquí la palabra mal, para poder entenderla, entonces en varios aspectos que la Biblia va explicando cómo se da el contexto del mal dentro de del día a día, dentro del quehacer de todos los días, ¿ya? Y aquí nos va enseñando, entonces, paso a paso. ¿Ya? Hay aquí muchas escrituras. Como dijimos, no las vamos a leer todas porque o si no vamos a llegar al video 300. ¿Ya? Y esa no es la idea. Aquí vamos a ir mirando las más relevantes, aquí que tienen mayor contenido. Dice, pero yo os digo, aquí estoy en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 44. Versículo 44. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí está el ABC del cristiano. Aquí es donde está el punto neurálgico, ¿ya? Del que venimos hablando cuando enfrentamos los escenarios de prueba. Y dice, amad a vuestros enemigos. Y entonces yo pregunto, ¿los enemigos tienen necesidad de que uno los ame? ¿Ya? Como dice aquí, bendecid a los que os maldicen. Así que los que nos maldicen tienen necesidad de que uno los bendiga. Y esto, como esto parece estar fuera de lógica,
¿ya? Y esto parece estar fuera del sentido común. En todo esto uno dice, oye, no, esto no cuadra con el día a día, no cuadra con el... Pero hay que entender, hay que entender que el amor hacia nuestros enemigos no lo necesita el enemigo. ¿Ya? Yo necesito el amor, yo necesito seguir estructurando una estructura de amor. ¿Ya? Yo sigo tengo que seguir construyendo una actitud de amor en mi corazón. ¿Ya? Por tanto, aquí cuando practico el amor, ¿ya? Porque tengo que practicarlo bajo esa presión, ¿ya? Bajo la presión del enemigo, tengo que practicar el amor para mi desarrollo. Aquí el enemigo no recibe nada. ¿Ya? Aquí el enemigo, el que lo maldice a uno y el que lo aborrece y el que lo ultraja, en realidad no recibe nada. ¿Ya? Aquí yo estoy con la actitud de amor, yo estoy trabajando para mí mismo. ¿Ve? Y estoy trabajando para estructurar aquí el amor en mi corazón, ¿ya? Para poder entonces sacar esa rigidez, esas estructuras rígidas que cuando uno está en el mundo, ¿ve? Uno construye ahí estructuras de desconfianza, estructuras rígidas, inflexibles, ¿ya? Aquí estructuras quebradizas, ¿ya? Que traen mucho dolor y traen mucha tristeza. Mientras que aquí en el camino de Dios se construyen estructuras flexibles, a prueba de terremotos, ¿ya? Se construyen estructuras aquí de amor, estructuras que ayudan a suavizar, ¿ya? Y a derribar las asperezas, la rigidez del corazón, las durezas que hay ahí. Por eso aquí nuestro Señor nos está diciendo, miren, esto es lo que nos conviene, así que aprovechen los escenarios difíciles, ¿ya? Que a veces dan ganas, ¿cierto?, ahí de darles duro, pero la Biblia nos enseña diciendo, no, porque el beneficio no es para ellos, el beneficio es para nosotros mismos, porque ahí es donde estamos, en el fuero interno, construyendo el amor, construyendo la actitud de amor que uno debe tener, ¿ya? Así que estoy construyendo para mi propia vida. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, ¿ve? Tal como Él es. Dice que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, ¿ve? Porque Dios aquí reparte para todos. Aquí Dios, mientras se hace su obra, ¿ya? Porque tampoco es que aquí Dios... tampoco es que Dios da todas las cosas, ¿cierto?, sin que éstas tengan un sentido, ¿verdad? O sea, no, Dios tiene una dirección y esa dirección es lograr su propósito, pero mientras eso dure, mientras el propósito sea cumplido, entonces Dios ya no seguirá repartiendo sin sentido las cosas, sino que ya terminará su obra. Y aquí en Mateo 6, versículo 13, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del mal. Y aquí dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, y no nos metas en tentación.
Primero que todo, hay otras partes donde dice que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Dios nunca utiliza la treta, ¿cierto? Esto de ponerle una trampa a uno, ¿cierto? A un cristiano. ¿Ya? Aquí nunca a uno lo va a hacer tropezar. Aquí Él nunca va a decir, a ver, mira, vamos a poner aquí una tentación, a ver si pica, ¿verdad? A ver si se decide por el mal. No, Dios pone la prueba y la persona es la que tiene que decidir. Y acuérdense lo que dice Santiago. O sea, el libro de Santiago dice, sois tentados cuando de vuestra propia concupiscencia, de la información mala que tenemos, de eso somos atraídos y tentados. Pero Dios no nos va a tentar en eso. La tentación viene del mundo. Y dice, mas líbranos del mal. Aquí, líbranos de la distorsión. Líbranos de la distorsión, porque es ahí donde está el mayor peligro, de tener una percepción distorsionada de la realidad. Y porque eso nos resta claridad. Y saber bien que la distorsión es impulsada por el instinto. Así que por eso se necesita una razón empoderada. Sigamos con las escrituras aquí. Aquí hay hartas, muchas escrituras referentes al mal. Aquí hay otra, aquí en capítulo 7, versículo 17 del libro de Mateo, dice, así todo buen árbol da buenos frutos. Aquí, buen árbol da buenos frutos, que quiere decir que si está la palabra de Dios ahí en el corazón de la persona, entonces dará buenos frutos. Dice, pero el árbol malo que tiene información distorsionada, información del mundo, por eso dice malo, ¿ya? El árbol malo, que es el mal, ¿ya? Da frutos malos. Finalmente, aquí causa y efecto, ¿no? De acuerdo a lo que la persona hace con su vida. Y aquí dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No se puede dar esa condición, ¿ya? Y si uno ve a alguien del mundo rindiendo buenos frutos, es porque está fingiendo, ¿ya? Porque ahí es donde se produce el fingimiento, ¿ya? Aquí hay una advertencia de Dios aquí en Mateo capítulo 12, versículo 34. Él dice aquí, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que aquí, primero que todo, dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Verdad? Aquí nos vamos a encontrar siempre, ¿verdad? Con la buena intención, ¿verdad? La persona dice, no, si yo aquí lo que va a pasar en esto es que lo vamos a hacer de esta manera, aquí en forma muy sana, muy limpia, pero ¿cómo? Entonces Dios dice, ¿cómo podéis vivir de las buenas intenciones cuando está la distorsión en el corazón de la persona? Esto es igual que cuando dos personas contraen matrimonio, aquí un hombre y una mujer, contraen matrimonio y entonces hay buenas intenciones de ambas partes.
¿ya? Aquí, y el amor eterno, ¿verdad? El amor para siempre, ese amor indestructible, ese amor que nada lo puede opacar, ese amor que es tan grande, ¿ya? Entre las parejas, ese amor que cuando se casan es tan grande que en realidad les da eso una felicidad plena, ¿ya? Creen haber alcanzado la felicidad misma. Y, y quieren gritar a los cuatro vientos cuánto aman a sus parejas. Pero, esto al poco tiempo de andar ya las parejas empiezan a cojear. Aquí, ¿verdad? Aquí, por eso Dios dice, mire, ¿cómo podéis hablar lo bueno, ¿cierto? Siendo malos. ¿Cómo pueden pretender llevar una vida feliz si está la distorsión en su corazón? Entonces hay que limpiar primero el corazón y se podrá lograr la felicidad verdadera y se podrá lograr entonces, se podrá amar y entonces se podrá gritar a los cuatro vientos cuánto ama a su pareja. Pero primero hay que limpiar el corazón de la distorsión que hay ahí, del mal que está puesto, ¿ya? Y entonces aquí, mediante la ley, una nueva formación. Aquí, tal como sale el principio aquí, ¿ve? En el versículo 35, aquí del capítulo 12 del libro de Mateo, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. ¿Ve? Aquí, causa y efecto. ¿Ve? En el mundo sacará malas cosas, ¿ya? Y en el camino de Dios sacará buenas cosas. Estas son escrituras básicas aquí, de sentido común, para poder ser entendidas por cualquiera persona. Aquí también aquí hay hartas escrituras, vamos a ir seleccionándola. Dice, aquí vamos a buscar, aquí en el... Aquí dice, y aquí también el sentido común, aquí es donde funciona el sentido de la lógica también. Y porque eso también nos ayuda a entender. La primera percepción que uno tiene de las escrituras es de sentido común. Cuando uno lee la Biblia por primera vez, uno la lee con esa lógica. Y dice aquí en el libro de Juan 3, versículo 19, dice, y esta es la condenación, ¿ya? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta escritura es muy, pero muy relevante, porque aquí revela una verdad ya de las respuestas a las preguntas fundamentales. Primero que todo, dice, la luz vino al mundo. Aquí hablando de el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Esa era la luz de los hombres. ¿Ya? Y dice, y los hombres amaron más las tinieblas, ¿ya? Aquí, que la luz. Amaron más la mentira. O sea, no quisieron arriesgarse a salir de esa condición, creyendo que ahí estaban seguros. ¿Ya? Y el ser humano no sale de esa condición, sino que no tan solo vive distorsionado, sino que también ama la distorsión. Lo más irónico que hay. Y dice, porque sus obras eran malas. Aquí
lleno lleno de toda la educación de la sociedad, lleno de toda la enseñanza de los padres y todo, vivían totalmente distorsionados. Así que la persona hace todo tipo de obras basadas en las enseñanzas del mundo. Pero cuando llega la palabra de Dios, ¿cierto?, la persona se da cuenta de todos los cambios que hay que hacer en su vida. Y son cambios radicales, son cambios, hay que cambiar toda la existencia, hay que hacer una nueva formación. Es como decir, oye, la formación que tienes es totalmente mala, así que saquémosla de aquí y hagamos una nueva formación. Y el ser humano no está dispuesto a eso, prefiere quedarse allá, sin entender que está en la muerte. Aquí también hay una expresión también lapidaria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una expresión que es lapidaria, ¿sabe? Que dice, mas esta gente, aquí refiriéndose a todo el mundo, mas esta gente que no sabe la ley, que no sabe la ley, toda la ley que hemos estudiado, dice, maldita es. Esto no lo estoy diciendo yo, aquí lo está diciendo nuestro Señor Jesús, aquí en el libro de Juan 7, capítulo 7, versículo 49. Aquí, como dice, maldita es. Aquí también, aquí en el capítulo 17 del libro de Juan, versículo 15, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Veamos, dice, no ruego que los quites del mundo, o sea, no como esos grupos religiosos que piensan que estar encerrado, enclaustrado, ¿cierto?, dentro de sus templos, entonces de esa manera ellos pueden no verse tentados por el mal, ¿ya?, y querer vivir como santos. ¿Ya? Aquí dice todo lo contrario. Aquí dice, no ruego que los quites del mundo. Aquí no ruego que los quites del mundo, porque el mundo es el escenario de prueba en donde los cristianos tienen que trabajar. ¿Ya? Porque entonces si quitamos los escenarios, entonces ¿quién? ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra autonomía? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a desarrollar nuestro poder racional? Y dice, no ruego que los quites del mundo. Está diciendo, miren, ese no es el problema. Aquí. El problema es que los guardes del mal, que los guardes de la distorsión. Porque ahí está la muerte de una persona. ¿Ya? Si la persona permanece en la distorsión, aquí distorsiona su corazón y su corazón se corrompe. ¿Ya? Y se enferma y se muere. Por eso aquí la Biblia es categórica, en señalar dónde están los problemas. Aquí también, aquí en el libro de Romanos, dice, aquí en Romanos 7, versículo 19, hay algo que el apóstol nos enseña, algo que algo que él estaba entendiendo en sí mismo. ¿Ya? Algo que él estaba entendiendo. Y aquí dice el Romanos 7, versículo 19, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Leamos
el siguiente versículo, vamos a ir allá a las Escrituras. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aquí lo que el apóstol está diciendo, aquí, miren, yo comienzo con mi intención a decir, no quiero hacer pecado, ¿ya? No quiero pecar, no quiero hacer el mal. Pero hay una ley, que es la ley del instinto, aquí, ¿ya? Que todavía tiene la información en su corazón y no la ha reconciliado, por eso va a tener el impulso del instinto. Y eso es lo que le había pasado aquí al apóstol Pablo. ¿Ya? El apóstol Pablo estaba en este proceso, ¿ya?, de aprendizaje y se da cuenta que hay una ley, aquí el impulso del instinto hacia el mal. ¿Por qué? Porque la información estaba ahí en su corazón, ¿ya? Por eso dice, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí puesto en el corazón. Así que queriendo yo hacer el bien, la buena intención del corazón, ¿ya?, aquí hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Ya? Y este es una ley muy importante, porque aquí es cuando uno se pilla a sí mismo. ¿Ya? Aquí es cuando uno se pilla a sí mismo. Cuando uno quiere apartarse del mal, ¿cierto?, entonces viene el impulso, ¿cierto? Porque ya uno está adoptando otras conductas, otras informaciones, otros análisis, ¿verdad?, otras convicciones. Y entonces, pero todavía la información de pecado, la información carnal, todavía está ahí en el corazón. Y la persona no la ha reconciliado. Por lo tanto, el instinto, ¿cierto?, manda nuevamente la información, ¿ya? Y por eso dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahí uno se da cuenta lo que tiene que cambiar. Ahí se da cuenta cuando uno va a hacer el bien y entonces el mal quiere imponerse en uno. Y uno tiene que tomar la decisión ahí, qué es lo que va a hacer. Pero es una buena manera de reactivar el mal, ¿ya? Reactivar el mal en uno, haciendo el bien, se reactivará el mal en uno. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba enseñando aquí, diciendo, esta es otra manera de reconciliar. Esta es otra manera de reconciliar. Están los reactivos, ¿cierto? La primera ley, que ya la estudiamos en profundidad. Aquí están los reactivos y está esta ley, en que la razón quiere hacer el bien, pero se reactiva el mal. Aquí es importante esta escritura. Y aquí ya estamos llegando al final. Aquí ya estamos llegando al final de este video. Aquí basta aquí con concluir, ¿cierto? Aquí la conclusión final es que finalmente necesitamos el mal, necesitamos que esté fuera de nosotros, por supuesto, pero que necesitamos entenderlo, para poder entender lo que es la distorsión y poder usar nuestra autonomía, ¿ya? Y poder entonces usar el idioma, las palabras, los adjetivos, poder entender entonces de la manera en que funciona el mal en nuestros corazones, ¿ya? Y de la manera en que hay que sacarlo de ahí, de la manera del origen, cómo se produjo allá el mal. Así que vamos a continuar con este tema en el próximo video.